Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey que va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso de que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Para siempre. Yo hoy quisiera, de una manera muy especial, fijarme en la memoria del santo que estamos celebrando. Ciertamente que todas las lecturas nos acompañan en ese sentido, pero la persona del santo que la Iglesia nos propone hoy, para mí es muy importante. Y yo voy a repetir 2 o 3 veces unas frases que quiero que se les quede bien grabadas. La primera: antes que santo, hombre. Y lo repito: antes que santo, hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la santidad tiene unos cimientos, como dice el Evangelio, que realmente es eso, para poder edificar. Fíjense, bien claro lo pone: ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular si va a tener suficiente para terminarla? En la vida humana, muchos de nosotros somos muy superficiales. Creemos que todo viene así a voleo, como se suele decir. Y no, hay que cimentar bien para que pueda dar fruto. Entonces, esta frase la voy un poco a desglosar teniendo en cuenta la persona de San Ignacio de Loyola. En primer lugar, ¿quién era Ignacio de Loyola? Íñigo, como se llamaba él, nacido en las Vascongadas. Ahí él era un militar de familia noble, los Loyola. Inclusive se puede visitar su castillo allí. Entonces, este hombre, claro, se dedicó de lleno a su misión, a su profesión. Y entonces resulta que, defendiendo su patria en Pamplona, ahí le dieron un flechazo, balazo, lo que sea, en una pierna. Y estuvo convaleciente. Y entonces, como era muy extrovertido, pidió libros para leer, para aprovechar el tiempo. Y en su casa, pues no tenían una biblioteca muy amplia,
Entonces llegó un momento en el cual se acabaron los libros. Entonces, y ahí está el secreto. Le dieron un libro, La vida de Jesús. Y entonces, claro, a partir de allí, él empezó a cambiar. Y entonces fue cuando él empieza a reflexionar todo lo que era su vida pasada. Lo que voy a decir, por favor, no se escandalicen. Pero a este hombre le cerraban los burdeles cuando él iba a visitar su familia. Creo que me he explicado bien, ¿no? Era un hombre mundano, carnal. Y entonces de ahí viene la segunda palabra que quiero que reflexionemos. Primero, antes que santo, hombre. Y este hombre, después de reconvalecerse, de mejorar, entonces, claro, él quiso ir a Tierra Santa, a conocer a Jesús. Y entonces él dijo una frase muy importante que dice: yo necesité que me hirieran en el cuerpo para sanar mi alma. Qué importante esto, queridos hermanos. Una experiencia profunda. Y por ello, él se fue. En aquella época ya, gracias a Dios, teníamos los santos lugares cuidados por los franciscanos y él quería conocerlos. Pero resulta que en esa época hubo una peste en Barcelona y por ahí no podía viajar. Entonces se fue a hacer una peregrinación a la montaña de Montserrat. Y ahí en Montserrat, pues tuvo un buen confesor. Pásmense. Su confesión duró 3 días. Entonces, y esto es importante, queridos hermanos. Somos muy superficiales. Queremos que todo salga así de repente, ¿no? Este hombre tuvo que escarbar para sacar todo lo malo, la podredumbre que había dentro de su pobre alma. Y ahí él mismo dice en su biografía que el sacerdote que le escuchó tuvo mucha paciencia para escuchar de todo lo que había hecho. Y ahí entonces, ¿qué fue lo que hizo? Como era soldado, entonces depuso sus armas y sus armaduras delante de la Santísima Virgen de Montserrat. Fíjense qué interesante. Él habla de sus armas y sus armaduras. Con las armas atacamos, con las armaduras nos defendemos. Y ahí están, cualquiera de ustedes que puede visitar Montserrat, ahí estará una imagen de la Virgen y delante está lo que dejó Íñigo de Loyola. A partir de ahí entonces, como prácticamente quedó desnudo, se vistió de mendigo y se fue a un pueblito. Como no pudo viajar a Tierra Santa, se fue a un pueblito que estaba cerca, a unos 40 kilómetros, que se llama Manresa. Y ahí en Manresa se dedicó ¿a qué? A cuidar a los pobres, a cuidar en un hospital. Y ahí poco a poco, pues nuestro Señor le fue moldeando su alma. Y por ahí pasa un río, el Cardoner. Y ahí en una cueva, él se refugió, que todavía hoy se puede visitar, donde pasaba largas horas de rodillas, y ahí fue donde escribió los ejercicios espirituales. En la piedra donde lo escribió dejaron una cruz
Yo he tenido la gracia de poder visitar todos estos lugares. Viví en Barcelona 13 años y con mucho gusto íbamos con los chavales que me tocó dirigir a hacer peregrinación a Montserrat. Entonces vean, queridos hermanos, hoy la Iglesia nos presenta a un hombre pecador, débil. ¿Para qué? Para que digan, ahora, el Evangelio nos lo dice muy claro. Tenemos que dejar todo. Tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar para poder llenarnos de Dios. Antes que santo hombre. Entonces sí, ya hay que vaciarnos de todo lo que nos estorba, para poder realmente que Dios nuestro Señor nos bendiga con sus gracias. Pidámosle hoy a Dios nuestro Señor la gracia que suscite. Y bueno, su experiencia en Tierra Santa fue maravillosa, de tal manera que a mí personalmente pues me ha cautivado y he escrito algo sobre ello, que si Dios quiere saldrá, si Dios quiere, ¿no? Entonces, que suscite realmente corazones así. Y de ahí salieron la Compañía de Jesús, los grandes misioneros, como un Francisco Javier, etc. Hoy pidamos a Jesús que tenga misericordia de este mundo nuestro y continúe llamando a jóvenes, a familias, a todo tipo de personas para que se dejen modelar, y así tengamos una vida cristiana como Dios manda. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.